Voy a tratar de describir esta palabra amor fundamentalmente con lo siguiente, que el amor tiene muchas dimensiones de ternura. De allí entonces que la mirada de Dios es una mirada tierna, llena de ternura, una mirada de amor. Pero también amor en un sentido pleno de la palabra significa servicio, y por eso también una mirada dispuesta a regalarnos aquellas necesidades reales que el ser humano tiene. Vamos a ir despacito viendo cada una de estas dimensiones. La segunda dimensión que vamos a mirar en la mirada, que vamos a descubrir en la mirada de Dios, es que esta mirada es una mirada llena de bondad. Una segunda realidad que yo invito siempre a meditar, este hecho de que Dios ante todas las cosas es bueno. Parece evidente, pero no es así. Porque normalmente nosotros tenemos experiencia de personas que han sido buenas, pero hemos tenido también en nuestra historia experiencia de personas que no nos han sido tan buenas. Y basta rastrear un poquito, hacer esta especie de anamnesis en nuestra vida para descubrir que hubo muchas personas a quienes nosotros pudimos llamar como personas buenas, pero también otras personas que no lo fueron. Y por eso también nos cuesta entender que la mirada de Dios, la mirada de Dios Padre, es una mirada llena de bondad. La bondad está muy permeabilizada por todo lo que es la misericordia. Misericordia significa tener la capacidad de perdonar. Por eso también es una mirada muy llena de perdón. Bondad significa pensar bien de las personas. Bondad significa hacerle bien a los demás. Bondad significa tenderle la mano. Si decimos que Perico, Perica son personas buenas, lo vamos a decir porque justamente ellos nos hacen bien, piensan bien, hablan bien. Tres condiciones de la bondad: hablar bien, hacerle el bien, pensar bien. Y van increciendo. A veces es más fácil hablar bien de los demás, a veces cuesta un poquito más hacerle bien a los otros y cuesta mucho más, sobre todo en ciertas circunstancias, pensar bien de los demás. Pero justamente la bondad de Dios se manifiesta con que Dios, conociéndonos, y justamente porque nos conoce, escruta el corazón, descubre lo que hay en lo más íntimo de mi alma, que no es en primer lugar la maldad y la oscuridad, sino la bondad y la ternura, el deseo de ser personas buenas. Qué maravilloso es esto de entender de que uno quiere ser persona buena. Eso Dios lo sabe, y porque Él va a lo más íntimo de mi ser, sabe que en mi ser, en donde están mezcladas una serie de oscuridades, ante todas las cosas flamea una luz maravillosa y una bandera potente de alegría y de plenitud, que es el bien. Por eso Dios es bondadoso, tiene misericordia. Para ser misericordioso hay que saber las causas por las cuales las personas se comportan. Cuanto más nosotros conocemos las causas por las cuales las personas actúan, más podemos ser misericordiosos con las personas. Imagínense ustedes hoy, o un día viernes, alguien que sale a las 7 de la tarde de Buenos Aires. Ya salir de Buenos Aires es un complejo terrible, llegar hasta el acceso norte. Si además tiene que entrar por la autopista del camino del Sol, del Buen Aire, si tiene que entrar al camino del Buen Aire, ahí va a demorar por lo menos, probablemente esa hora, casi 40-45 minutos. Se agarra por casualidad, después de 45 minutos, el camino del Buen Aire, arreglado y todo con una cantidad enorme de camiones, va a demorar más o menos hasta la bajada de San Miguel, por lo menos casi una horita más. O sea que el tío demoró 2 horas y media, 3 para llegar a Buenos Aires. Si por casualidad alguien lo rozó, o pasó alguna luz roja, o un cana se dio cuenta de que estaba yendo demasiado rápido y lo para y le hacen la boleta, imagínese usted con qué actitud interior, con qué gozo, plenitud y alegría esa persona llega a su casa y saluda a su mujer y saluda a sus hijos y se ríe de la vida y llega al santuario hogar y le dice a la madre: gracias, mater. Nadie, ¿verdad? Muy poco, nadie. Entonces, que ahora el tipo hizo algo o ella hizo algo, le salió una mala palabra, una contestación que no era justa. En lugar de
llegar y tener los 10 minutitos que todos los varones aquí presentes tienen cuando llegan de su trabajo para saludar a sus mujeres y dedicarse a ella y a sus hijos. En lugar de eso, el tipo, ¿no es cierto?, encerrado en sí mismo. Y claro, si uno dice, ¿qué culpa tenemos nosotros de que este Junípero tenga esa actitud? Ninguna. Ahora, si la mujer y los chicos pudiesen haberse metido en la intimidad de la vida de Junípero, muy probablemente se va a dar cuenta que en realidad el tipo es muy bueno y que sus buenas intenciones eran maravillosas y que en realidad cuando salió del centro tenía ese deseo, pero la vida le transformó en 2 horas y media, 3, todo su carácter. Ahora, si uno conoce las causas, puede llegar a ser misericordioso y los hijos pueden acercarse y traerle las chancletas o las pantuflas y servirle un whiskycito y la mujer lo puede acariciar y decirle, ¿qué importa, mi querido, si la vida es bella y todo sale bien? Pero solo si tenemos la conciencia de las razones por las cuales las personas actúan así. La misericordia, la capacidad de perdonar. Fíjense que perdonar significa 2 cosas, que para nosotros los hombres, seres humanos, siempre es bipolar, a diferencia de Dios. Perdón significa pedir perdón por las tonteras que uno muchas veces hace y en segundo lugar, regalar perdón. Por lo general, dicen la gente que conoce esto, que a nosotros, los varones, el sexo masculino, por lo general, no sé si será cierto, nos cuesta más pedir perdón. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos todo, sabemos todo, somos orgullosos, somos vanidosos, somos capaces, tenemos absolutamente todo el dominio de la realidad. Y dicen ciertos especialistas que en realidad al otro sexo le cuesta mucho más a veces dar el perdón, regalar el perdón. Y un signo de eso es que siempre vuelven a aquello que el otro hizo. De tal manera que en su memoria permanentemente hace ese revival, o sea, vuelve una y otra vez a lo mismo. Dicen, no sé si es así. Y en algunos de los casos parece que el perdón se da siempre con ciertos rituales. Venga, mi querido, arrodíllese y jure que nunca más lo va a hacer. La capacidad de perdón de Dios. Dios no pide perdón porque no tiene, hizo tontera, no sería Dios, pero Dios regala perdón. En realidad, una de las cosas que más nos asemejan a los seres humanos a Dios es la capacidad de regalar perdón. Había una tira hace un tiempito, eso ya, como 20 años atrás, una tira maravillosa. Yo llegaba así a Madrid, me acuerdo, después de un viaje, llego a la casa de los padres y había la revista de pastoral española y había una tirilla maravillosa en donde estaba el Padre Dios arriba y estaban angelitos. Segunda tira, uno de los angelitos les pregunta, ¿y tú qué haces? ¿No te aburres? ¿Y tú qué haces? Le pregunta a Dios. Y en la tercera tirilla se lo ve a Dios sonriente mirándolo al angelito y diciéndole, yo perdono. Que tenía un doble lenguaje realmente lo que hace, pero además te perdono por esa pregunta que me hiciste, ¿verdad? O sea, eso es lo típico de Dios, la capacidad de regalar perdón. Tercero, la mirada del Padre es una mirada que confía. La confianza que Él nos regala cuando nos mira. Qué maravilloso es entender que Dios tiene confianza en mí. En cada uno de ustedes, tiene confianza en cada uno de nosotros. Imagínense lo que significa una mamá entender que Dios tiene confianza para regalarle la vida. Entender lo que significa llevar en el seno materno al hijo. ¿Qué confianza tiene Dios en Juanita, en Jacinta, en Radomira, en Maxencia, en cada una de las mujeres aquí presentes que han dado a luz? Qué maravilloso es entender